¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú presenta el seminario virtual Responsabilidad Solidaria de Representantes Legales, Socios, Directores y Administradores de Empresas por Deudas Tributarias. Tenemos ya en plataforma a la doctora Silvia León Pinedo, abogada graduada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, con especialización en tributación, experiencia en asesoría tributaria y empresarial a empresas nacionales y multinacionales, ex vocal y vocal presidenta de diversas salas del Tribunal Fiscal por más de 16 años. Para nosotros, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctora Silvia, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos nuestra sesión del día de hoy. Muy buenas noches, Edu. Muy buenas noches con todos. Un agradecimiento al Club de Contadores para dar esta charla, que en realidad pretende ser una conversación sobre un tema muy importante en materia tributaria, que tiene que ver con la responsabilidad solidaria. Comenzaremos viendo qué es un responsable solidario, ¿no es cierto? Es importantísimo diferenciarlo del contribuyente. Un responsable solidario, si bien es un deudor tributario, no es un contribuyente. Entonces vamos a explicar exactamente qué entiende nuestro Código Tributario por responsable solidario. Asimismo, vamos a ver qué significa que me imputen responsabilidad solidaria. ¿Cuáles son los efectos de que se le impute a alguna persona la responsabilidad solidaria respecto de un tributo omitido, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver también cuáles son los tipos de responsabilidad solidaria que recoge el Código Tributario. Está regulado desde los artículos 16 al 20A del Código Tributario, todo el tema de la responsabilidad solidaria. Hay diversos tipos de responsabilidad solidaria. Vamos a ir viendo por qué es importante conocer cada uno de estos tipos. No vamos a profundizar en cada uno de estos tipos de responsabilidad solidaria, nos vamos a centrar aquellos que están relacionados con los gerentes, los directores, los representantes, ¿no es cierto? Y vamos a ver si yo soy imputado, responsable solidario, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo defender? ¿De qué me voy a defender? ¿No? Esto es muy importante. En algunos casos voy a poder incluso defenderme de la deuda misma. ¿En qué casos no? Vamos a conversarlo y vamos a ver, pues, cómo tendría que impugnar esa responsabilidad solidaria, qué debería yo esperar de la administración cuando quiera imputarme responsabilidad solidaria. ¿Me tiene que notificar algún acto administrativo? ¿Cómo es que la administración tributaria imputa esa responsabilidad solidaria y cómo es que ese responsable solidario se puede defender? Y de allí ya vamos a entrar al tema en sí, que es la responsabilidad del gerente general, que es el representante de la sociedad anónima, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que nos dice la norma al respecto, en qué casos aplicaría esta responsabilidad, y no cualquier responsabilidad, una responsabilidad solidaria del gerente general, en qué casos va a aplicar la administración tributaria esta responsabilidad a los directores y en qué otras situaciones podría imputar responsabilidad solidaria a los socios que reciben bienes por liquidación de sociedades, ¿no? Por último, vamos a ver la responsabilidad de los representantes si distribuyen utilidades existiendo deudas tributarias en cobranza coactiva. Como ven, una agenda bastante interesante y sobre todo que estamos hablando de un tema muy importante para todas aquellas personas que puedan ser imputadas como responsables solidarios. Como sabemos, el tributo, la obligación tributaria nace cuando se configura el hecho imponible.
¿Qué quiere decir esto? Tenemos una ley que establece cuál va a ser el hecho grabado. En la medida que se mantenga así, simplemente en la ley no pasa absolutamente nada. Pero cuando alguien, una persona natural, una persona jurídica, realiza eso que está indicado, señalado en la ley, ¿no es cierto?, en el mundo real, en el mundo concreto, decimos que se ha configurado el hecho imponible, y esto es lo que hace nacer la obligación tributaria. Recién en ese momento hablamos de la existencia de una obligación tributaria, ¿no? Entonces recién nace, podemos hablar de esta relación jurídica tributaria que se da entre dos personas, un sujeto activo, acreedor tributario, ¿no?, la administración tributaria, y un sujeto pasivo, deudor tributario, que puede serlo como contribuyente o como responsable, ¿no? Esta relación jurídica tributaria, entonces, que se da entre dos sujetos, un sujeto activo, acreedor tributario, un sujeto pasivo, deudor tributario, cuya prestación es el tributo, es la relación jurídica tributaria que tenemos cuando se configura el hecho imponible, el hecho establecido por la norma que hace nacer el respectivo tributo, ¿no? Entonces, sabemos ya cuáles son las facultades de la administración tributaria, ¿no es cierto?, que actúa como acreedor tributario, es quien va a cobrar la deuda tributaria, ¿no es cierto?, una de sus facultades, pero la administración tributaria tiene otras facultades. Toda administración tributaria, sabemos, tiene facultad de recaudar, de determinar, de fiscalizar, de sancionar, ¿no? Entonces, esta administración tributaria, que entre sus facultades está el de cobrar esa deuda, vamos a ver que va a poder cobrar la deuda del contribuyente incluso a un tercero, incluso a una persona que no es contribuyente. Y es esa la importancia del tema, ¿no es cierto? Porque la administración tributaria va a poder dirigirse a un tercero, a una persona que no es el contribuyente, que no ha realizado el hecho imponible, ¿no es cierto? Sin embargo, por mandato de la ley, va a poder cobrarle ese tributo dejado de pagar por el contribuyente, ¿no es cierto? Y es un tema muy importante porque, como vamos a ver, es la administración tributaria la que elige a qué responsable solidario puede ir a cobrar esa deuda tributaria dejada de pagar. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunas situaciones la administración tributaria se va a encontrar como que hay dos posibles responsables solidarios, ¿no? Y entonces será la administración tributaria que determine, que elija a cuál de esos responsables solidarios le va a cobrar la deuda, ¿no? Y en función a qué estará eso, pues en función a los requisitos que cada tipo de responsable solidario requiere según el Código Tributario, ¿no? Les decía yo que hay diversos tipos de responsabilidad solidaria que están regulados en el Código Tributario, en el artículo 16, 16A, 17, 18, 19. Cada uno establece sus propias características, sus propios requisitos. Y eso es lo primero que tenemos que tener en consideración, ¿no? El hecho de que me imputen responsabilidad solidaria del artículo 16 no va a ser lo mismo que me imputen responsabilidad solidaria del 17. Cada uno se tiene que examinar en función a la propia normativa, porque es ese artículo, esa norma, la que va a establecer cómo es que funciona ese tipo de responsabilidad solidaria, ¿no? Y hago hincapié en esto porque muchas veces hemos visto en las reclamaciones, en las apelaciones, ¿no es cierto?, que el contribuyente fundamenta su reclamo, su reclamación, señalando la administración tributaria no cumplió con esto. Y cuando se revisa el tema, pues ese requisito no era aplicable a ese tipo de responsable solidario. De repente sí a otro, pero no al tipo de responsabilidad solidaria que la administración tributaria está imputando. Entonces, esto es sumamente importante.
¿no? Hay un responsable solidario, sí, pero hay diversos tipos de responsabilidad solidaria y cuando tengamos en manos un tema de responsabilidad solidaria, lo primero que tenemos que tener en consideración es de qué tipo de responsabilidad solidaria estamos hablando, ¿correcto? Y además, tener presente que es la administración la que decide, la que elige el tipo de responsabilidad solidaria. Yo no puedo, digamos, señalar en un recurso de reclamación o en un recurso de apelación, la administración tributaria debió elegir la responsabilidad del artículo 16 del Código Tributario y no lo hizo así, escogió la responsabilidad del artículo 18. Ese no es un argumento válido, ¿no? No es un argumento válido porque, como les vuelvo a repetir, es la administración tributaria la que elige el tipo de responsable solidario que va a considerar en el caso concreto. Entonces, esta es la relación jurídica tributaria que se configura cuando se realiza el hecho imponible, un sujeto activo, administración tributaria, que una de sus facultades es cobrar la deuda y si no puede cobrar al deudor contribuyente, pues el Código Tributario le faculta a que cobre esa deuda al deudor tributario responsable, ¿correcto? Porque la administración tiene que cobrar esa deuda que ya nació, ya se configuró, ya es exigible, ¿correcto? Entonces, como estamos viendo, este responsable solidario no es contribuyente, y esto es muy importante. No realiza el hecho imponible, no es contribuyente, pero sí es deudor tributario. Deudor tributario como responsable. Por eso decimos, responde junto al lado del contribuyente. Va a pagar el tributo que debió pagar el contribuyente. Pero él no lo está haciendo a título de contribuyente, sino a título de responsable, porque ha encajado en alguno de los supuestos recogidos en la norma para imputársele esa responsabilidad solidaria. Como se dan cuenta, es un tema sumamente delicado, muy importante, y obviamente se tiene que cumplir con el principio de reserva de ley, ¿no? Según el cual, acordémonos, los principios constitucionales en materia tributaria recogidos en el artículo 74 del Código Tributario, uno de ellos, el principio de reserva de ley, dice pues que aspectos sustanciales vinculados al tributo tiene que estar recogido en una norma con rango de ley. Y este tema de la responsabilidad solidaria es un tema muy delicado y por lo tanto el responsable solidario tiene que ser fijado por ley, ¿no? Nos decimos el tipo de responsabilidad solidaria y los requisitos debe estar fijado por ley. Y entonces en nuestro caso señalamos que es el Código Tributario que principalmente regula este tema, que nos indica cómo es que funciona la responsabilidad solidaria y qué tipos de responsabilidad solidaria recoge el Código Tributario. Dice, la administración puede dirigirse indistintamente contra el contribuyente o contra el responsable por el monto total o parcial de la deuda. Entonces aquí lo que conversamos, ¿no? Lo que señalábamos al principio, es la administración tributaria quien va a elegir al responsable solidario, quien va a elegir quién va a pagar la deuda que no ha sido pagada por ese contribuyente, ¿no? Dependiendo de la situación, del cumplimiento de los requisitos, la administración tributaria pues elegirá aquella responsabilidad que considera que cumple todos los requisitos que señala el Código Tributario. Y entonces a ese responsable solidario es quien la administración tributaria le puede cobrar o la totalidad de la deuda tributaria del contribuyente o un pago parcial, ¿no? La administración también decidirá ello. Y se dice que este responsable solidario tiene un derecho de repetición, en realidad un reembolso, ¿no? Tiene derecho al reembolso, pero el Código Tributario lo
señala, lo indica como derecho de repetición. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que obviamente ese tercero, que no es el contribuyente, está haciendo el pago por el contribuyente por mandato de la ley, pero él no tenía por qué pagar ese tributo. En consecuencia, él puede válidamente, posteriormente, voltearse al contribuyente y decirle, señor contribuyente, devuélveme aquello que yo he pagado por ti, ¿no? Ese es el derecho de repetición, ¿no? Ese responsable solidario puede dirigirse al contribuyente a pedirle que le devuelva el monto pagado por él, ¿no? Y aquí lo importante es que, si bien el Código Tributario indica que ese responsable solidario tiene este derecho de repetición, el tema en sí no es un tema tributario, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si el contribuyente finalmente decide no pagarle a ese responsable solidario y tienen que hacer un proceso, ¿no es cierto? Eso será en la vía civil. Eso no se maneja tributariamente. Yo, responsable solidario, no podría ir a la administración a tratar de interponer algún recurso o al tribunal fiscal en vía de queja y decir, este responsable solidario este contribuyente no me quiere pagar, ¿no? Eso ya no es un tema tributario, ¿no? Simplemente el Código Tributario recoge el derecho de este responsable solidario, pero en la discusión en sí, si es que efectivamente el contribuyente llega a pagarle o no, ya no es un tema tributario, ¿no? No podría ir ni a la administración tributaria ni al Tribunal Fiscal, segunda y última instancia, en el procedimiento contencioso tributario administrativo. Y estos son los tipos de responsabilidad que recoge nuestro Código Tributario. En primer lugar, la responsabilidad de representantes, ¿no es cierto?, de representantes de personas jurídicas, de representantes como, por ejemplo, el gerente general, que es el representante de la sociedad anónima, ¿no? Está regulado en este artículo 16 del Código Tributario. Entonces vamos a ver cómo funciona esta responsabilidad de representantes que está recogida en el artículo 16 del Código Tributario. Tenemos un tema interesante que se da con el administrador de hecho, ¿no? Parece ser que hace muchos años atrás, la administración tributaria, cuando quería imputar responsabilidad solidaria al representante de la empresa, se topaba con algunos problemas de tipo jurídico, ¿no? En realidad, este gerente general, digamos, estaba funcionando como gerente general, pero en papeles, en los documentos, en realidad ya no era el gerente general. Ya su nombramiento había vencido o de repente había sido nombrado por un órgano que no era competente para nombrarlo como gerente general, por ejemplo. Entonces, había una serie de situaciones que se daban y que cuando la administración tributaria imputaba responsabilidad solidaria a este representante, pues jurídicamente no lo era, ¿no? Entonces, no se podía imputar este tipo de responsabilidad solidaria. Es por eso que se modifica el Código Tributario y se incorpora este artículo 16A, ¿no? Que es lo mismo que el 16, pero se refiere a aquel representante que jurídicamente no lo es, ¿no? En términos sencillos, eso es. Entonces se le llama un administrador de hecho. ¿Por qué? Porque en la realidad sigue cumpliendo las funciones de representante, simplemente que en los documentos legales no lo es, ¿no? Por eso vamos a ver, nuestro código regula este tipo de administrador de hecho. Tenemos este artículo 17, un artículo muy importante, responsabilidad en calidad de adquirentes, ¿no? Vamos a ver que cuando de repente se adquiere algún tipo de bien de la empresa, de la sociedad anónima, entonces esa persona que está adquiriendo ese bien
puede ser también imputado como un responsable solidario.